La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Conoce más de la palabra de Dios junto al pastor Joel Flores. Aquí comienza Biblia Fácil. Y así comenzamos Biblia Fácil, este programa donde a la luz de la Biblia y de tantas evidencias respondemos a las más variantes preguntas que todos los seres humanos nos hacemos en la vida. Bienvenido a un capítulo más de esta temporada llamada Evidencias, y desde aquí te abrazamos y te agradecemos por permitirnos acompañarte y por estar en sintonía de este programa. Y juntos ya nos colocamos también en sintonía con Dios a través de su palabra y a través de la oración. Bienvenido, grande abrazo, y quiero saludar a Aileen, con quien compartimos este espacio. ¿Cómo estás, Aileen? Muy bien, Pastor Joel, qué gusto poder saludarlo y saludar a nuestros queridos amigos que nos acompañan programa a programa con el deseo genuino de conocer más de la palabra de Dios. Quédate con nosotros que el tema de hoy, como siempre aquí en Biblia Fácil, estará imperdible. Así es, y nosotros tenemos un material espectacular que puede llegar hasta tus manos y puedes obtenerlo totalmente gratis. Se trata del curso bíblico Evidencias, que ahora está disponible y de manera fácil puedes solicitarlo. Así es, Pastor Joel, amigos, este hermosísimo material que yo tengo en este momento en mis manos, titulado Evidencias, es el curso bíblico que, por cierto, estamos desarrollando en esta temporada aquí en Biblia Fácil. Y este curso bíblico que contiene 14 capítulos que te ayudarán a aclarar muchísimas dudas sobre temas profundos de la palabra de Dios, sobre temas simples, sobre aquellas dudas que tú tienes y te preguntas, ¿será que la Biblia tiene una respuesta? Bueno, el curso bíblico Evidencias te ayudará a estudiar la Biblia de una forma dinámica y muy amena. Y como mencionaba el pastor Joel, puede ser tuyo. Este curso bíblico puede ser tuyo porque está a tu disposición de forma totalmente gratuita. Tal como lo acabas de escuchar, sí, es un regalo de Nuevo Tiempo para ti. Lo único que tienes que hacer para poder obtenerlo, pastor Joel, nuestros amigos tienen que solicitarlo. Y se solicita de una manera muy sencilla. Toma ahora tu teléfono celular y envíanos un mensaje a este número de WhatsApp, más 5512 98 100 14 60. Te repito una vez más, más 5512 98 100 14 60. Envía allí y tu pedido, tu solicitud, y estaremos entregándote el curso totalmente gratis. O también puedes ingresar a este sitio web, estudielabiblia.com. James Francis escribió una linda composición sobre Jesucristo que se hizo famosa. Y esta llevaba por título Una vida solitaria. Un párrafo de aquello que escribió dice lo siguiente: He aquí un hombre que nació en un pueblo casi desconocido, hijo de una mujer humilde, creció en un pueblo diferente, por 30 años trabajó como carpintero y durante 3 años fue un predicador itinerante. Nunca tuvo un hogar, nunca escribió un libro, nunca tuvo una posición destacada, nunca tuvo familia, nunca fue a la universidad, nunca pisó una ciudad grande, nunca estuvo a más de 300 kilómetros de la ciudad donde nació, no tenía nada para presentar como credencial excepto él mismo. Y aún siendo joven, la opinión pública estaba en su contra. Sus ejecutores sortearon la única posición terrenal que él tenía, una túnica. Cuando murió, fue bajado de la cruz y sepultado en la tumba de un amigo que fue conmovido por la piedad. Pero él concluye ese párrafo diciendo así: han pasado 19 siglos y él es la figura central de la raza humana y el líder de la marcha en progreso. Todos los ejércitos que ya se pusieron en marcha, todos los escuadrones que ya existieron y todos los reyes que ya reinaron, no han afectado la vida del hombre en la tierra de una manera tan poderosa como lo ha hecho aquella única vida solitaria. James Francis, al escribir este párrafo, realmente resume lo que hoy vamos a tratar en esta lección.
Jesús, ¿quién es Él? ¿Realmente existió? ¿O hay todavía otros personajes que tienen que sobresalir en la historia? Claro, hay muchos que sobresalen, pero hay otro que puede estar por encima de Jesús. Eso es lo que vamos a hablar. Y antes de abrir la Biblia, vamos a una oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos reveladas todas las respuestas que nosotros necesitamos. Mas también aquí está nuestra fe y nuestra esperanza. Y queremos una vez más que tu Santo Espíritu nos guíe en el estudio de tu palabra. Que esté con nosotros y podamos hoy comprender este mensaje tan importante para la vida. En el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos. Estamos listos para poder desarrollar el tema del día de hoy, como siempre, a la luz de la Biblia. Quédate con nosotros, que el programa de hoy, como siempre, está imperdible. El tema de hoy va a tocar tu corazón y va a ayudarte a aclarar dudas. Estamos ya hoy abordando el 5º tema de esta temporada, titulada Evidencias, aquí en Biblia Fácil. Y hoy también vamos a ver algunas evidencias, conocer algunas evidencias, en este caso, sobre la gran figura de Jesús. El título para el tema del día de hoy es una pregunta. ¿Por qué Jesús o Pitágoras? Pastores, me llamó la atención cuando vi este título, porque Pitágoras es un filósofo griego muy conocido en la historia, y hoy vamos a conocer la figura de Jesús. La primera pregunta para ya comenzar este segmento. Pastor, ¿la existencia de Jesús, de Cristo, fue real o es un mito como muchos dicen? Es muy interesante esa pregunta porque ha sido discusión dentro de varios grupos, especialmente aquellos llamados pensadores de la época moderna, diciendo, ¿quién es Jesús? ¿Realmente existió? Y sabes que hace más de 100 años, un hombre llamado Bertrand Russell escribió en su libro ¿Por qué no soy cristiano? Y él escribió que él no es cristiano porque la existencia de Jesús es dudosa. Y es más, él concluye de una manera terrible. Dice, pues bueno, y si realmente existió, no sabemos nada sobre él, tampoco quiero saber. Claro, sus prejuicios lo llevaron a una absurda conclusión. Por tanto, él dice, a mí no me interesa el aspecto histórico. No olvides este nombre, Bertrand Russell, porque luego vamos a retomar porque él aquí propone incluso otra cosa absurda. Bueno, pero contrario a lo que Russell decía, la mayoría de los historiadores, estamos hablando de gente que tiene autoridad sobre el tema, todos los historiadores, concluyen. Ahora, dentro de esta lista de historiadores vamos a incluir a los agnósticos, a los ateos, o sea, a los no cristianos. ¿Correcto? Aquellos que no son cristianos. Todos ellos admiten que Jesús sí existió. O sea, la existencia de Jesús es real. Su historicidad es confirmada por tanto los autores clásicos de la antigüedad como Tácito, Flavio Josefo, Plinio, pero también como personajes que hoy estudian la historia universal, la historia de la humanidad. Ahora, recientemente, o bueno, ya hace algunos años, hubo un libro que realmente sacudió el mundo de la crítica. Cuando estamos hablando del mundo de la crítica, estamos hablando de aquellos que intentan negar la historicidad de Jesús. Y esta es la obra de Bart Ehrman. Resulta que él escribió sobre la existencia de Jesús. Pero ¿qué cosa es lo curioso? Resulta que Bart Ehrman, él es un escéptico, porque él se resiste a creer en los milagros y en la divinidad de Cristo. Pero, ahí viene el pero, sorprendió mucho cuando él en su libro defiende de manera vigorosa, enérgica, la realidad histórica de Cristo. Él puede decir, yo no creo en milagros, no creo en que Jesús es Dios, todo, pero siendo agnóstico, él dice, Jesús sí existió. Inclusive él coloca tantas evidencias, obviamente fuera de la Biblia, pero evidencias históricas. Y él abordó diversos temas que envuelven la historicidad de Jesús, y lo confrontó incluso con aquellos argumentos de sus propios colegas escépticos. O sea, un escéptico confrontando a los escépticos, aquellos que niegan que Jesús existió,
Este escéptico contradice a sus colegas, sus compañeros, dice, no, históricamente, señores, sí existió. Muy bien. O sea, historiadores, tanto antiguos como modernos, hablan sobre la historicidad real de Jesús. Pero volvamos al tema de Bertrand Russell, porque te dije que no puedas olvidar ese nombre. Resulta que este filósofo del escepticismo no solamente dice, a mí no me interesa saber si Jesús existió o no, y él colocó en duda la existencia de Jesús, sino que propone a alguien que debe ocupar el lugar de Jesús. ¿Qué cosa es lo que él quiere lograr? Que en lugar de que la gente hable de Jesús y todo, dice, en lugar de Jesús, ¿por qué no se habla de Pitágoras? Por eso es que ahí viene la contraposición o la pregunta que hoy aquí queremos hacer. ¿Por qué fue planteada por un filósofo escéptico? Alguien que en primer lugar niega la existencia de Jesús, supuestamente, históricamente, o no le interesa saber, pero en su lugar quiere colocar a Pitágoras. Ahora, Pitágoras, dice él, intelectualmente hablando, ha sido uno de los hombres más influyentes de la historia. ¿Y por qué no se recuerda a él? ¿Por qué tiene que ser Jesús? Y ahí viene la rabia, la ira de él, ¿no? ¿Por qué es que él, siendo tan brillante, pues apenas unos pocos hablan de él? Y Russell llega a tal punto que dice que tanto en sabiduría como en su locura, Pitágoras y no Jesucristo merece la atención del hombre moderno. O sea, vamos a reemplazar a Jesús mejor por Pitágoras. Bueno, el asunto es que muchos eruditos de su tiempo creían obviamente que Pitágoras pues, fue el primero en desarrollar la noción de que los números son la esencia de la realidad. Y obviamente que en base a ello pues, se le atribuye a Pitágoras como el padre de las matemáticas, ¿no? El único problema que existe, que puede ser tan corto pero tan relevante, es que casi con certeza nada de esto, de lo que se habla de Pitágoras, es verdad. Y aquí viene el problema. Mira, ve, a diferencia de las investigaciones históricas que revelan que Jesús sí existió, resulta que hay una considerable parte de académicos que plantean serias dudas sobre la existencia de Pitágoras. Estamos hablando sobre la existencia histórica de Pitágoras. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cuáles fueron los criterios que usó Russell para poder negar la historicidad de Jesús y al mismo tiempo colocar la figura de Pitágoras? O sea, ¿fue un razonamiento lógico o fue solamente un prejuicio? Ahí aparece un físico llamado Marcelo Gleiser. Ojo, él también es ateo. ¿Está bien? Estamos hablando dentro de ese mundo, de aquellos escépticos y ateos. Y él escribió un comentario citando parte de su libro, que era La danza del universo. Y él, como queriendo defender el asunto de Russell, él dice así: el poder de un mito no está en ser falso o verdadero. O sea, en otras palabras, puedes creer cualquier mito, porque el poder de un mito está en que sí es efectivo. Entonces, Gleiser dice así: para mí no es tan importante saber si realmente Pitágoras fue el creador de los números o no. O sea, eso no me importa. Lo que a mí me importa es que es relevante, dice él. ¿Y cuál es relevante? Es que si fue mito Pitágoras, obviamente ese mito inspiró a grandes pensadores como Copérnico, como Kepler, como Einstein, para continuar con eso. Entonces ya no me interesa si Pitágoras fue un mito, si existió o no. Lo que importa es su relevancia. Pero ahí nuevamente entramos en otra confusión. Entonces, ¿por qué esos grandes pensadores ya ni siquiera les importa si es mito o no? Pero cuando se trata de religión, ahora sí todo lo llaman mito y algo que no es creíble. ¿Me entiendes la incoherencia que hay dentro de este mundo académico? Incluso uno contradiciéndose al otro, hablando sobre el mismo tema. Y claro, existe una grande diferencia allí racional entre una propuesta cristiana y alguna propuesta de los escépticos. ¿Dónde está? Según el razonamiento de Gleiser, pues no hay problema en que tú puedas basar la geometría y la ciencia en una figura legendaria. Ah, pero eso vale solo para el escepticismo. Para el cristianismo no, para el cristianismo tiene que ser todo comprobado y todo real. Y aun cuando tantas evidencias hay de que Jesús existió, ellos todavía continúan cuestionando. Pero resulta que obviamente, para no confundirte, intento hacerlo aquí más simple, Russell, aquel que cuestionó
la historicidad de Jesús, tenía como mentor a un hombre llamado John Stuart Mill. Bueno, no importa si recordamos o no los nombres. Pero John Stuart Mill, que obviamente era superior a Russell, aquel que cuestionaba a Jesús y decía que mejor coloquemos a Pitágoras, tú sabes que el mentor afirma lo siguiente: Jesús es la mayor prueba de mi existencia. Y ahora se vuelve más confuso, ¿no? El alumno queriendo contradecir al mentor y entre ellos contradiciéndose. Uno diciendo, no, Jesús no existió. Otro diciendo, sí existió, pero no creo en él. O sea, dentro de este mundo de agnosticismo y ateísmo, queriendo negar lo innegable que es la existencia de Jesús, entre ellos comienzan a contradecirse. Y a mí me encanta, ojo, John Stuart Mill no es cristiano, no es creyente, ¿está bien? Él es ateo o él es un agnóstico, él es alguien que no quiere saber nada de religión. Pero él se atrevió a escribir y decir, Jesús es la mayor prueba de mi existencia. Y mira por qué lo dice de manera lógica y racional, aunque parezca confuso dentro de su mundo. Lo que Mill quiere decir es, si Jesucristo no existiera, ni los discípulos, ni nosotros podríamos inventar un personaje tal. ¡Wow! Esto realmente es muy racional. Ahora, en su libro Naturaleza, la utilidad de la religión y el teísmo, encontramos la siguiente nota sobre Jesús. Mira lo que escribe. Es inútil decir que Cristo, como se describe en los evangelios, no fue una figura histórica. Ojo, él dice que existió. Y que no sabemos cuánto de lo que es admirable de él ha sido superpuesto por la tradición de sus seguidores. O sea, él existió, pero a mí me encanta, como un agnóstico escribe, y dice así, después de todo, ¿quién de entre sus seguidores o entre sus discípulos sería capaz de inventar todo lo atribuido a Jesús o imaginar su vida y revelar en los evangelios? No pueden ser los pescadores de Galilea. No puede ser el apóstol Pablo, cuyo carácter e idiosincrasia era totalmente diferente, menos aún los primeros escritores cristianos, en los cuales nada es más evidente que el bien que hay en ellos. Entonces, todo vino, como ellos siempre profesaban, a partir de una fuente superior. Un agnóstico está diciendo lo siguiente: Jesucristo existió, históricamente existió. Que yo no lo acepte como Dios es otra cosa, pero históricamente existió. Entonces, concluyendo y cerrando esta pregunta, o respondiendo a esta pregunta, quiero cerrar con lo que escribió Lewis en su libro Cristianismo Puro y Simple. Y este es un asunto serio. Él dice así: estoy intentando impedir que alguien repita la remarcada tontería que muchos dicen de Jesús. Lewis es muy fuerte y recordemos que él fue ateo y luego se convirtió al cristianismo. Y él dice así: hay algunas personas que dicen, ay, estoy dispuesto a aceptar que Jesús existió como un ser o como un personaje histórico, como un maestro de la moral, pero no lo acepto como Dios. Y él dice, no caigas en esa tontería. ¿Cómo alguien como Jesús pudo haber dicho cosas que dijo si no era Dios? Entonces, de nada sirve de que podemos enumerar aquí varios historiadores, varios filósofos, varias personas cristianas diciendo, sí, yo admiro a Jesús, Él existió. De nada sirve, dice él, si finalmente no lo va a aceptar. Ahora, hay varios hombres notables importantes que afirman la existencia de Jesús, como Ernest Renan, Lord Byron, Spinoza, en fin. O sea, todos, aunque no creen que es Dios, todos mantienen una admiración extrema porque realmente Jesús existió. Entonces, ante esa teoría de que Pitágoras puede estar en lugar de Jesús, es simple un pobre y triste argumento que no tiene fundamento. Me quedo pensando, ¿será que tal vez hay otras evidencias históricas de la existencia de Jesús? Yo creo que hay muchísimas. En realidad este tema es bastante profundo, ¿no es así? Así es, y hay muchísimas. Y aquí quiero colocar algunas de esas evidencias históricas sobre la existencia de Jesús. Mira, algunos podrían suponer que realmente el Jesús, como mencionan los evangelios, no existió, que fue fabricado, que los cristianos lo hicieron porque querían fabricar una teología. Pero aquí quiero mencionarte algunas razones por el cual
el Jesús de la Biblia no es un Dios fabricado en la mente, o no es un Jesús fabricado en la mente. Claro que Él es Dios. Ahora, te voy a dar algunas evidencias. Número 1, eso está comprobado. El estilo literario escogido para describir a Jesús no es de una leyenda ni de una biografía de un famoso. Pero te voy a dar las razones, ¿correcto? Primero, esto no coincide con una leyenda. Una leyenda tiene otros elementos que no entran en el relato sobre Jesús. Pero tampoco es, digamos, una biografía de un personaje famoso. ¿Por qué razón? Mira, ve. Los que escriben sobre Jesús llaman a sus libros evangelios. Y evangelium en griego significa buena nueva. Y, o sea, oficial, históricamente real. Porque inclusive antiguamente se escribían esto para describir a un personaje histórico grande. Lo mismo se escribió con Augusto César y nadie discute que él existió, ¿correcto? Nadie discute eso. Pero obviamente más o menos lleva esa misma línea literaria para describir un personaje, no para poder dar una biografía de un famoso ni para poder inventar una leyenda. Primero, por el estilo literario. Número 2, esta es la más fuerte. Los discípulos judíos nunca inventarían un ser humano divino. Te voy a decir por qué. Porque esto iría en contra de su identidad cultural. Ellos creen en un solo Dios. Entonces, para que los discípulos escriban de que Jesús es Dios encarnado, habría que estar loco. ¿Por qué razón? Porque nadie lo iba a creer. ¿Comprendes? O sea, esto no era común para ellos. Por eso es que para ellos crear en su mente a un ser humano divino, eso es locura. Eso iría en contra de su identidad cultural. Por eso es que Jesús no puede ser un personaje inventado. Tú sabes que la encarnación del Hijo de Dios chocó obviamente con la tradición judía. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que esos rudos pescadores, recuerda que Jesús no eligió a gente brillante, intelectual, eran pescadores? ¿Cómo es que ellos podrían inventar, como los griegos hacían, mitos? Ni siquiera ellos tenían educación para eso. Entonces, esa es la evidencia de que la descripción de Jesús era real, porque inclusive quienes lo escriben eran personas simples, comunes, que ni siquiera tenían la educación de ese tiempo como para poder crear bajo un estilo literario un mito o para poder describir a un personaje famoso. Número 3, la tercera evidencia. Esa imagen que los evangelios presentan, Jesús tomando los brazos a los niños, Jesús perdonando a una mujer acusada, ese Jesús para nosotros hoy puede ser pues un Jesús tierno, amable, políticamente correcto dentro de nuestros patrones, pero para la sociedad de esa época no lo era. O sea, ellos apenas están describiendo a Jesús, ni siquiera están acomodándole, porque si quisieran describir a Jesús como un personaje famoso, hubiesen quitado esas partes, porque en ese tiempo no era bien visto. ¿Quieres otro ejemplo? Mira, la Biblia describe la agonía de Jesús en el jardín, que él tenía miedo a la muerte. La Biblia describe la vergüenza que pasó en la cruz, el abandono de sus amigos. O sea, la Biblia describe eso. Fíjate, si alguien quisiera describir eso de un famoso, quitaría todo lo vergonzoso y colocaría solo lo bonito. Pero eso no sucedió con Jesús. Para que veas que históricamente es real. No es una imagen acomodada como por allí algunos dicen, no, eso es un invento. No lo es. Porque si hubiesen querido describir a Jesús como héroe, no lo hubiesen colocado como alguien que tiene miedo a morir. No lo hubiesen colocado la vergüenza en la cruz. No hubiesen colocado la agonía que sufrió en la cruz. O sea, ellos no estaban interesados en crear a un personaje, simplemente a describir quién era Cristo. Por eso es que el libro de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 23, dice que Jesús llegó a ser motivo de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. Ahora, tú sabes que Jesús tiene y tendrá el mayor impacto en toda la historia del mundo. Tanto así que incluso nuestra historia se divide en antes y después de Cristo. En un libro publicado en el año 2013 por la Universidad de Cambridge, crearon un programa de cálculos y algoritmos
Y después de evaluar a 800,000 nombres más influyentes de toda la historia, llegaron a la conclusión que Jesús es el personaje más influyente de toda la historia. Ahora fíjate, los intelectuales, los ateos pueden aplaudir ¿a quién? A Pitágoras. ¿Por qué? Por el efecto de sus ideas. Pero si hablamos de efecto de ideas, compara pues Pitágoras con Jesús. Jesús es el más influyente, el transformador de vidas, y es demasiado grande como para pasar por desapercibido. Por eso, los grandes nombres en la historia pasarán a la historia y poco lo recordarán. Pero Jesús siempre estará por encima de todo. Por la manera simple y sencilla como los evangelios relatan, como la historia lo comprueba y sobre todo porque Él es el Dios hecho hombre. Pastor, me quedo con esa última frase. Jesús es el Dios hecho hombre. Y eso tal vez para muchos es difícil de entender, porque muchos dicen que Jesús simplemente fue un profeta, alguien como usted, como yo, que pasó por este mundo y dejó obviamente su marca. Pero Jesús también era divino. Incluso queremos saber cuáles son las evidencias bíblicas de que Jesús también era divino. Sabes que los musulmanes dicen que Jesús es un profeta. Hay algunos que dicen, no, Dios es un Dios, pero un Dios menor. Pero la Biblia dice, no, Dios es un Dios, es un plenitud. Y hay una palabra que en la Biblia se repite, y es la palabra unigénito. Porque Dios dio a su Hijo unigénito. La palabra unigénito aparece en el griego como la palabra monogenes. ¿Y monogenes qué significa? Único. ¿Único en qué? En su especie. Él no es como yo. ¿Entiendes? Jesús es el único que tenía, el único en todo el universo que tiene dos naturalezas, totalmente divino y totalmente humano, porque se encarnó. Entonces, es difícil poder explicar al Dios infinito, pero sí a través de Jesús podemos conocer a Dios. Y obviamente ese misterio de dos naturalezas lo entenderemos en el cielo. Ahora, Juan cuando habla acerca de Jesús, el versículo 1 dice así, en el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Para quién está hablando? Jesús. Él es Dios. ¿Dónde estaba? Allá en el principio. Y Él no comienza aquí argumentando, colocando pruebas, simplemente afirmando. Y en el versículo 5 dice, por Él fueron creadas todas las cosas. O sea, no estamos hablando de un personaje histórico, estamos hablando de Dios hecho hombre. Pero ¿cuáles son las evidencias? Toma nota. Atributos de Dios. Dios es omnipresente, omnisciente y eterno. Jesús es omnipresente, sí. Él dice en Mateo 18:20, donde están 2 o 3, ahí estoy yo. Atributo divino. No puede ser un personaje histórico humano. Omnisciente. Colosenses 2:3 dice, en Él estaban escondidos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Porque Él lo conoce todo. Él es Dios. Él es eterno. ¿Quieres saber? Isaías 9:6 dice, se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Haciendo referencia ¿a quién? A Jesús. Él es creador. Colosenses 1:16 dice que por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuál es su nombre? Emmanuel, según Mateo 1:23. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Tú sabes que en Isaías 43 dice, preparad el camino a Jehová. Y en Mateo 3:3 dice que ese Jehová mencionado en el Antiguo Testamento, ¿quién es? Es Jesús. Por eso Jesús es Dios. Él dice, yo y el Padre uno somos. Él dijo en Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y sabes cuál es la mayor evidencia que Él es Dios? Porque Él es el único que puede ser adorado y la Biblia lo dice. Y a nadie más se puede adorar si no es a Dios. Hebreos 1:6 dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Por eso es que Jesús es Dios y hay tantas evidencias para ello. Ahora, ese Jesús hoy quiere ser tu Salvador y quiere entrar en tu corazón. No es un personaje histórico. Acéptalo como tu Salvador y Dios. ¿Podemos orar? Querido Dios, en tu palabra encontramos tantas evidencias de quién eres. Aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y a partir de hoy queremos vivir contigo y para ti. Toma nuestra vida, acepta nuestra entrega en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es con el corazón deseoso de hacer de Cristo nuestro Salvador y conocerlo cada día más que llegamos al final de nuestro programa, Pastor Joel. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en el próximo de Biblia Fácil. Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.